Hola alumnos, esta es la primera clase que vamos a empezar de economía, desde la materia elementos de micro y macroeconomía. Esto es un resumen de lo que vamos a hacer, no significa que esto reemplace el material de lectura que ustedes tienen, que es de la unidad 1, ustedes también lo van a tener que leer. Vamos a empezar con el paradigma que vamos a utilizar desde esta materia. El paradigma va a ser el neoclásico. Hay varios tipos de paradigmas, como los fisiócratas, mercantilistas, marxistas, entre otros. Pero esos lo van a retomar el año que viene en la materia economía política. Bueno, vamos a empezar con la definición que ustedes tienen en el apunte de Lionel Robbins, que te dice que la economía es la ciencia que estudia la conducta humana que resulta de las relaciones que existen entre fines limitados, medios escasos, que tienen usos alternativos. Otras cosas más dice la definición como ustedes lo están leyendo. Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a ir analizando esta definición de a poco. Vamos a ir desglosando la definición para poder entenderla. Empezamos que la economía es una ciencia. Vamos a pensar qué tipo de ciencia es la economía. Bueno, vamos a tener dos tipos de ciencias, las ciencias formales y las ciencias empíricas. Las ciencias formales hacen referencia a todo lo que estamos hablando de las matemáticas, la lógica, todo lo que es abstracción mental. En cambio, las ciencias empíricas pueden ser constatadas con la realidad, comprobar las cosas desde la realidad. Y la economía está dentro de esas ciencias empíricas. Bueno, también vamos a decir que la economía es una ciencia social. ¿Por qué? Porque estudia el comportamiento del hombre. A partir de esa ciencia empírica también puede dividirse entre experimentales y no experimentales. Las experimentales son aquellas que se pueden ir y hacer un experimento en un laboratorio y que puede volver sobre ese experimento y repetirlo tantas veces como el observador quiera, para que dé un determinado resultado. En cambio, las no experimentales, los acontecimientos van a suceder. No podemos volver a repetir ese acontecimiento para ver lo que pasó. Por ejemplo, ahora con esto del coronavirus, la gente salió a buscar en supermercados, farmacias, entre otras cosas, lo que es alcohol en gel. Esto se estudia desde esta forma, pero no podemos volver a repetir qué es lo que va a pasar en un futuro. Y entonces estas cuestiones de no experimentales la va a estudiar la economía. Entonces podemos decir que la economía es una ciencia empírica, no experimental y social. Bueno, dentro de la definición te va a hablar de fines ilimitados. Los fines son las necesidades que experimentan los seres humanos. Las necesidades son los deseos provocados por la carencia de algo. Yo tengo necesidad, por ejemplo, de tomarme una chocolatada ahora. Entonces, es un deseo mío. Pero el sujeto no tiene una única necesidad, sino que hay muchas necesidades que los sujetos van a tener. Además, esas necesidades se van a presentar en forma conjunta. Por ejemplo, si yo quiero tomar una chocolatada y la quiero acompañar con un pedazo de torta. Esas van a ser necesidades. Vamos a tener distintas características de esas necesidades. Las necesidades sabemos que son deseos, como lo nombramos anteriormente. Son subjetivas porque depende de cada uno de los individuos. No todos tenemos las mismas necesidades.
son saciables. ¿Por qué? Porque yo primero tengo el deseo de tomar la leche chocolatada. Cuando tomo un vaso, tomo otro, ya estoy satisfecho. Cambian con el tiempo, no es lo mismo nuestras necesidades a los 6 años que las necesidades a los 15 ni a los 20. Y además, una cosa importante de las necesidades que son ilimitadas, no tienen límites, siempre tenemos una necesidad nueva. Vamos a ver cómo se clasifican esas necesidades. Primero, según de quién surgen. Pueden ser necesidades del individuo, ¿sí?, como las necesidades naturales, como por ejemplo el comer. Y también tenemos necesidades sociales. Las sociales aparecen de vivir en la comunidad, por ejemplo, celebrar un cumpleaños. Dentro de esa misma sociedad vamos a tener las necesidades de la sociedad, que las vamos a dividir en colectivas y en públicas. Las colectivas parten del individuo y pasan a ser de la sociedad, por ejemplo, el transporte. Y las públicas surgen de la misma sociedad, por ejemplo, la justicia. También la vamos a dividir según su naturaleza. Tenemos necesidades primarias, que de ellas va a depender la conservación de la vida, por ejemplo, el comer, como las necesidades naturales, y las necesidades secundarias, que son las que aumentan el bienestar de los individuos. Por ejemplo, el turismo. ¿Por qué se van a generar un problema cuando se trata de satisfacer las necesidades? Habíamos visto una de las características de las necesidades que eran ilimitadas. Entonces, si nosotros queremos satisfacer esas necesidades que son ilimitadas, no lo vamos a poder realizar. ¿Por qué? Porque nuestros recursos para satisfacer esas necesidades tienen un límite, son escasos. Bueno, cuando en la definición habla de medios escasos, los medios estábamos hablando de recursos. ¿Qué recursos tenemos para producir bienes y servicios? Que más adelante lo vamos a ver lo que es bienes y servicios. Esos recursos van a ser los recursos naturales, el trabajo y el capital. Dentro de los recursos naturales, vamos a decir que son todas las cosas que vienen de la naturaleza, ¿sí?, y que lo van a aportar al proceso productivo. Por ejemplo, la tierra, los minerales, los recursos energéticos, el agua, entre otros. Vamos a ver lo que es el trabajo. Es el tiempo y las capacidades físicas e intelectuales que aportan las personas dedicadas a las actividades productivas. En economía es importante esto. Cuando hablamos del factor trabajo, nos referimos al capital humano, que se entiende como la educación, la formación profesional que incrementa el ritmo de trabajo. El último recurso que vamos a utilizar va a ser el capital, que son todos los bienes que necesitamos para producir otros tipos de bienes. Los bienes de capital no están concebidos para satisfacer las necesidades del hombre directamente. ¿Por qué? Esos bienes de capital serían las maquinarias, las herramientas, y esos bienes no van a satisfacer directamente la necesidad. Si yo quiero una leche chocolatada, va a tener que una máquina o algún recurso fabricar esa leche chocolatada. En economía, el término capital va a ser capital físico, las máquinas, los edificios, las empresas. Capital físico que se puedan ver y tocar. El capital financiero no lo vamos a tomar como capital, ¿sí? Porque el capital financiero no sirve para producir otros bienes, sino permite la transferencia de propiedad.
Bueno, yo le habíamos hablado de bienes. Los bienes se van a definir como todas aquellas que satisfacen necesidades de los seres humanos. Las pueden satisfacer tanto directa como indirectamente. Hay algunos requisitos que en las fotocopias dice que para ser considerado un bien. Bueno, aparte de eso, de lo que ya habla de la fotocopia, yo les comento que hay otro requisito que es importante, que el bien tiene que ser escaso. En la próxima clase vamos a ver bien qué significa este tema de escaso. Bueno, vamos a hablar de cómo se van a clasificar estos tipos de bienes. Vamos a ver que se clasifican según su carácter. Pueden ser bienes libres o bienes económicos. Los bienes libres son abundantes y no son propiedad de nadie, o sea, no tenemos que pagar por ellos. Yo me imagino, un bien libre puede ser el aire, el sol, son bienes que los tenemos gratis, no tenemos que pagar nada por ellos. En cambio, los bienes económicos son escasos en relación a las necesidades que satisfacen. De ellos se va a ocupar la economía. Por ejemplo, un bien económico que sea escaso puede ser, estoy mirando acá, la computadora, la impresora, la heladera, la cocina. Todos esos son bienes económicos. Según su naturaleza, hay bienes de capital que no atienden directamente las necesidades del hombre y bienes de consumo. Los bienes de consumo pueden ser los duraderos y los no duraderos. Los duraderos pueden ser, por ejemplo, una cocina, un lavarropas, duran en el tiempo. Y los no duraderos, algo que no dura, podemos hablar de la comida. Todo lo que es comida es no duradero. Según su función, hablamos de bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios tienen que sufrir transformaciones para convertirse en un bien de consumo. Por ejemplo, la harina es un bien intermedio para llegar a ser un bien final, que el bien final ya es apto para el consumo. El bien final sería el pan, la factura, en ese caso. Y vamos a hablar también según la forma en que se presenten. Pueden ser bienes o servicios. Los bienes son algo tangible que se puede tocar y ver. Por ejemplo, hablamos de un auto, una casa. Y servicios son bienes inmateriales, intangibles, algo que no se puede ver y tocar. Por ejemplo, la justicia. Podemos hablar de la educación, la salud, la peluquería, la tintorería, entre otros. Bueno, ahora lo único que quiero que ustedes hagan en su carpeta es resolver esto. Elegir un bien, van a elegir ustedes un bien cualquiera, y cómo clasificarían ese bien. Y además, ¿qué recursos de los que vimos en la clase utilizarías para producirlos? Bueno, muchas gracias chicos, nos estamos viendo en unos días.